Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 27 de abril del año 2023. Estamos todos acá. Vamos con los saludos por orden alfabético, si puede ser. Hernán Bonilla, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. En diagonal del otro lado, en la otra esquina de la mesa, Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Desiree Pagliarini, al lado de Martín, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Recién llegada, todavía acomodando las cosas. Ahí, sacando el mate, lo más importante. Casi no llega. Y el último saludo para Esteban Valenti, buen día. Estoy acostumbrado a ser el último, por llamarme Valenti. Buen día. Bueno, claro. Buen día, querido. ¿Pero sos el primero que llega? Sí, Hoy, pero por ejemplo, ¿quién llegó primero? No, hoy llegué yo primero. llegó él. Bueno, pero es por sí. nervioso, ¿no? No es por cumplidor. Bueno, es importante aclararlo, sí. Vamos al primer tema. La crisis económica que atraviesa Argentina se agravó esta semana por la corrida cambiaria que llevó al dólar blue al borde de los 500 pesos argentinos. Estas nuevas zozobras aumentaron todavía más aún la brecha cambiaria con Uruguay, lo que hace que los precios allí, en el país vecino, sean en general muy baratos para nosotros, en especial para aquellos de nosotros que cruzan el Río de la Plata o el río Uruguay. En contrapartida, esa diferencia de precios está afectando de manera muy cruda al litoral oriental, sobre todo al sector del comercio. A nivel macroeconómico, parece que no se esperan mayores sacudones acá. Esta semana, en una charla técnica con periodistas, el presidente del Banco Central, Diego Labat, destacó el desacople que existe entre la economía argentina y la uruguaya. Labat dijo en esa charla, consignada por El País, que si en Argentina se quitara el cepo existente y el dólar oficial aumentara hasta los niveles del paralelo, recuerden que hoy hay una brecha del orden del 100%, en Uruguay podría haber, sí, algún pequeño salto, pero no algo grave, debido a que los canales de contagio están, salvo el turismo, muy acotados. Bueno, pero este es apenas un apretado modo de entrar al asunto. Veamos, ¿cómo están observando desde acá lo de allá? ¿Cómo nos están observando a nosotros, golpeados o no? ¿Cuánto y dónde por lo de allá? Desiree quería arrancar. Gracias, Emiliano. Bueno, yo particularmente me interesó este tema porque veo que sigue siendo muy complejo el relacionamiento argentino, en este caso a nivel económico, ¿no? O sea, no dejamos de estar muy relacionados con lo que pasa allá, más allá de que hoy por hoy hayamos aprendido algo de la historia y estemos un poco más blindados, gracias a Dios. Ahora, yo quería verlo desde dos puntas. La primera, en cuanto a cómo nos afecta particularmente desde el relacionamiento que hay vinculado en lo económico, y después también el hecho de cómo Argentina puede llegar a afrontar un cambio y cómo eso después nos puede repercutir a nosotros. En el primer lugar, claramente lo más preocupante es en el litoral, ¿no? Las zonas que se están viendo muy afectadas por la gran diferencia cambiaria que hay, que nada, nosotros no podemos entrar a Argentina y arreglarle el problema, claramente. Entonces tenemos que ver de qué forma podemos mitigar los impactos que está generando acá. Yo no soy muy partidaria de intervenir demasiado en el mercado. Creo que eso genera bastantes distorsiones a corto y a largo plazo. Entonces yo diría que ahí es una competencia que los gobiernos departamentales van a tener que ponerse al hombro. Ver si de alguna manera pueden ayudar, no sé, exonerando la contribución inmobiliaria, se me ocurre, o ayudándolos con algún tipo de servicio que no tenga que pagar determinados impuestos por determinado tiempo. Algo tiene que haber, o sea, tiene que haber algún tipo de mitigación, porque realmente no sabemos incluso hasta cuándo va a pasar esto. O sea, yo no le veo... Después quiero escuchar al economista acá, al compañero, pero yo no veo algo que nos dé la pauta de que esto vaya a cambiar, salvo que explote una cuestión muy importante, pero el FMI sigue ayudando, sigue inyectando dinero, que no entiendo tampoco por qué. La verdad que eso me deja un poco desconcertada, pero nosotros tenemos que ver como Uruguay qué vamos a hacer. O sea, de verdad, porque ahí hay un problema. Por el otro lado, también que
yo no lo estoy viendo con tanta preocupación por ahora, pero no sé si nos puede llegar a impactar en el turismo en cuanto a que en Semana Santa, por ejemplo, vimos un éxodo, ¿no? Todo el Uruguay estaba en Argentina. Entonces, y también eso, ¿cómo nos afecta a nosotros al turismo doméstico, ¿no? Que la gente opte por ir a Argentina porque es muchísimo más barato que quedarse acá. Me preocupa mucho eso, entonces quiero ver si me gustaría saber si el Uruguay se está planteando realmente tomar este escenario como a largo plazo, o sea, no verlo como algo que se queda acá. Sí, un punto interesante para explorar ahora con Hernán es cuál es el alcance del desacople, ¿no? Del que se habla, ¿no? Nos hemos desacoplado de Argentina, estamos mejor en ese sentido que en otras oportunidades. ¿Cuál es el alcance del desacople? Hay varios rubros en los que estamos todavía bastante acoplados. Pero a ver, sigamos. No sé si Martín o Esteban. Martín. Bueno, sí. Yo creo que hay tres cosas. Hay una primera cuestión que no, digamos, que se puede plantear como introducción, que no va directamente al tema, pero creo que en tanto uruguayos y uruguayas, creo que lo primero que nos pega es en términos humanos. O sea, los vecinos y vecinas están pasando muy mal. Y no se vislumbra caminos de solución que impliquen en el corto, en el mediano y largo plazo un alivio en la situación de los y las más vulnerados. O sea, una posible paso siguiente de Argentina es lo que ahora se está hablando. Yo creo que está lejos todavía, pero es una posibilidad que, por ejemplo, gane Milei planteando disparates que ya sabemos que plantea recetas que en el cortísimo plazo van a generar un perjuicio muy grande para argentinos y argentinas. Entonces, una primera cosa como introducción antes de ir al tema es la preocupación humana por que alguien la está pasando muy mal, en este caso nuestros vecinos y vecinas. Creo que otro elemento es esto del desacople, que ya tuvimos una prueba. Yo crecí escuchando aquello de Argentina estornuda y nosotros nos resfriamos, ¿no? Una cosa así. Que es una gran explicación de la crisis del 2002. Cuando hablamos de la crisis del 2002 en Uruguay, pareciera que no había gobierno en Uruguay. Y llegó la crisis y bueno. Pero en el periodo pasado, Argentina y Brasil cayeron, incluso creo que a niveles mayores a los del 2002, y Uruguay no entró en recesión. Ahí tenemos ya un testimonio, digo periodo pasado, 2015-2020, de que efectivamente Uruguay tiene... 2008. Proceso, claro, pero digo, en el periodo pasado Argentina y Brasil cayeron los dos y cayeron a niveles muy importantes y Uruguay, sin embargo, no entró en recesión, tuvo un crecimiento muy modesto, pero no entró en recesión. Entonces creo que ahí hay una prueba del nivel de desacople, aunque obviamente es una cuestión que tenemos que seguir observando y sobre todo tratar de no tomar medidas que vayan a contrapelo de ese desacople. Este gobierno asumió hablando mucho de los argentinos y que vengan las inversiones y tratar de abrirle las puertas y que traigan la plata, etcétera. Lo que digo es observemos cuando vemos por ahí plata fácil que pueda haber esta cuestión del desacople. Y por último, creo que la preocupación gigante con, por ejemplo, la diferencia de precios entre el litoral y lo que pasa en el litoral argentino. Solo una cabeza muy montevideana podría pensar que la situación de Argentina lo que trae ahora es que vamos con dólares y compramos muy barato, porque hay una parte importante de nuestro país que la está sufriendo y que necesita medidas de corto plazo, pero también mucha creatividad. Es decir, en el mediano plazo, como el litoral también se desacopla y entonces también vive lo que en promedio Uruguay está viviendo hoy en día. Vamos a escuchar ahora a Hernán, justamente, el economista de la mesa, antes de pasar después a Esteban. A ver, yo creo que Vino armado. ¿Por qué? Tiene computadora. Vino armado con ideas, que es la forma que nos gusta venir armado. Hernán nos va a mostrar gráficas o algo así, ¿no? No, saco los apuntes de mi ayuda a memoria para Yo no para quiero hablar. mirar, ¿viste? Para no copiarlo. A ver, yo creo que la Argentina tiene una crisis política y una crisis económica al mismo tiempo. Entonces esa combinación es letal, ¿no? Y es un poco trae los efectos que comentaban de Desiree y Martín, que a todos nos preocupa, ¿no? Yo comparto con Martín, lo primero que a uno le impresiona es la magnitud, no de lo que puede venir, que ahora voy a hablar de eso, sino de lo que ya está pasando, ¿no? Que un país como Argentina tenga más del 40% de su población en la pobreza es increíble y terrible. 17 millones de personas. Claro, es una cifra inimaginable, increíble, ¿no? Para un país que no tendría que estar en esa situación. Y después creo que
esto se ha agudizado en las últimas semanas, ¿no? ¿Cuál es la novedad de las últimas semanas? El síntoma es el aumento del tipo de cambio, que siempre es un síntoma de fenómenos más complejos. Es increíble además que ni siquiera en esta circunstancia el gobierno puede actuar con una relativa unidad, ¿no? Está el presidente peleado con ministros, hacer una foto que aparentemente fue una foto montada con el ministro de Economía, hoy va a hablar la vicepresidente en un acto y parece que va a salir a pegarle al fondo, eso leí hoy de mañana en Página 12, por ejemplo. Entonces, el gobierno se autoinflige daños en una situación en que no está para hacer moñas, ¿no? Tendría que estar totalmente concentrado en ver cómo hace frente a una situación que yo no me animo a poner plazos, a decir va a pasar tal cosa la semana que viene, dentro de tantos meses, pero están cerca de una situación muy compleja, porque ya no solo son los problemas fiscales que vienen arrastrando, el tipo de cambio, el aumento de la inflación. Argentina tiene en un mes más inflación que Uruguay en un año hoy. Entonces, y está empezando a haber problemas también en el sistema financiero. Entonces, el combo ese es ver si hay una situación económica aún más compleja de la que ya hay antes de las elecciones o no. Con otro tema que es el efecto que pueden tener las PASO, ¿no? Argentina tiene elecciones internas obligatorias de los partidos en agosto. El resultado de esa elección también puede tener efectos económicos para bien o para mal. Si de esa elección sale una probabilidad mayor de que venga un gobierno razonable, capaz que lo ayuda a este gobierno a terminar. Si de esa elección sale un resultado en que yo no creo que este gobierno vote bien en las PASO, pero si donde Milei vote excepcionalmente bien, va a aumentar la incertidumbre económica y puede haber derivaciones muy complejas para la economía. Te faltó hablar de Uruguay, o del acople o desacople. Vamos a escuchar primero a Esteban y vamos enseguida a ese otro ángulo. Bueno, mis contertulios me ahorraron una cosa que muchas veces nos olvidamos. A mí me toca mucho porque el dolor de ver un pueblo tan similar y tan diferente en la situación político-económica, ver sufrir de esa manera, ¿no? Estamos hablando de 17 millones de personas como nosotros, está bien, está Sudán, pero está acá al lado y es una tragedia. El segundo, el orden de la crisis en la Argentina primero es política y después influye de manera determinante en la crisis económica, pero primero es política. Y es política porque este año hay 3 elecciones que van a definir el futuro gobierno. Y entonces el centro de la política económica en ese momento es tirar la pelota para adelante para poder llegar. ¿Tá? Ya no hay muchas otras alternativas. Porque 500 pesos, no es hoy, es mañana, pasado, 500 pesos el dólar blue. ¿Tá? Con 1.000 pesos, el billete más grande es de 1.000, son $2. Ese es el billete más grande de Argentina. Ahora están hablando de hacer uno de 2.000. Sí, hay que ir con una carretilla. $4. Pagar en efectivo. Entonces, pero además estará vamos hacia 150% de inflación. Ya estamos, porque el 7,7 llevado a 12 meses es 150% de inflación. Entonces, todas las tendencias que empeore, porque además no hay una palabra política, una actitud política, sino hay la guerra de todos contra todos. Así. Dentro del frente de gobierno, los peronistas, los gobernantes contra el presidente que no se va a presentar a la reelección, Cristina que es empujada a la reelección con bajos niveles y mucho odio, y del otro lado, la Bullrich contra Larreta también, que se llevan a la paz. Y aparece este fenómeno que es un fenómeno realmente preocupante, ¿sí? Tipo, no solo Milei, por las barbaridades que dice Milei, sino porque, por ejemplo, propone la dolarización de la Argentina. ¿Usted se imagina lo que es y destruir el Banco Central? Entonces, eso abre una perspectiva de largo plazo de cualquier cosa, además de cualquier cosa desde el punto de vista cultural, ideológico, político, que no tiene nada que ver. Bueno, tú también te enfocaste sobre todo en Argentina. En Argentina, no, ahora voy al Uruguay. Veamos primero a Hernán. Yo quiero decir una palabra sobre esto. Nosotros lo que tenemos son algunas armas políticas que las usamos bastante bien,
pero las armas económicas no son departamentales. No son. Es decir, lo departamental pueden hacer muy poca cosa. ¿Tá? Y esto va para peor. No hay nadie que vaticine para mejor. Yo creo que, por ejemplo, tenemos un hecho notorio, histórico. No tenemos el canal bancario, financiero, como contacto. Eso es un hecho histórico en el Uruguay, porque la crisis del 2001-2002 se contagió por el sistema bancario, no por la aftosa. Y la otra cosa que tenemos, que es muy importante, es que tenemos atraso cambiario. Esto en otros gobiernos, no solo el gobierno del Frente, el gobierno colorado y blanco, antes se hubiera llamado atraso cambiario, así, con todas las letras. Ahora es una especie de explicaciones que si cambia. Muchachos, a esos niveles de que perdimos de 43 a 38, 37 el dólar, cuando en todos los países de la región, en todos, hubo un ajuste, ya no podemos ni siquiera cubrirnos, eso es una afectación terrible. ¿Y saben lo que nos salvó? Algún sector de la población. Lo salvó los precios internacionales, pero ahora los precios internacionales ya no te salvan. Y entonces estamos en una situación donde yo creo que hay que pensar en macroeconomía también en el aspecto cambiario. Pero el peso está, o sea, a ver, el dólar viene bajando acá de una manera que la otra vez lo hablábamos. ¿Y qué te parece? Está bueno, pero digo, es una barbaridad. No sé si es una barbaridad. No, una barbaridad. Bueno, no sé, no pasa en ningún lado. Es tu opinión, no sé si es pero una barbaridad. ¿sabes qué pasa? Lo que me extraña es una cosa. ¿Fortalece el no peso? Fortalece nada, porque te voy a decir esto. Esta misma situación del peso bajo causó del dólar bajo causó escándalos enormes con movilizaciones del campo, etcétera, etcétera. Porque para un sector de la población, que es el sector que importa, obviamente no es lo que quieren, pero digo, para el resto de la que exportan, pero para el resto de la población. A este le viene mal todo, le viene mal al que exporta y al que importa. Hernán. Porque los argentinos están más baratos, todos los productos argentinos, que cualquier producto uruguayo. Volvemos con Hernán para la segunda parte, lo que había quedado pendiente en la intervención de él, que era justamente el impacto acá, ¿no? El impacto acá, un pequeño comentario del tema de lo que decía Esteban de Milei. A mí la dolarización es una cosa que se puede discutir, no es lo que más me preocupa de Milei. A mí me preocupa el tema de que él diga que sus ejemplos son Trump y son Bolsonaro. No, dentro de las propuestas económicas, la dolarización, por ejemplo, es un tema discutible. Está dentro de lo que se puede discutir. Hay países es coherente con Trump y Bolsonaro, No hicieron. Bueno, Trump no dolarizó a Estados Unidos. Trump no, porque y Bolsonaro no lo intentó en Brasil. Pero hay países que usan la dolarización y les ha ido bien con eso. Pero es un tema discutible. Sí. Cuando acercate el micrófono. Es un tema. Le habla a Hernán, se le acerca a Hernán y no lo escuchamos nosotros. Que Hernán me corrija, pero cuando la inflación es tan grande y tan desproporcionada, no queda otra, ¿no? O sea, en Venezuela pasó de que se dolarizó en los hechos, no oficialmente. Y es lo que ahora viene equilibrando un poco más la economía. Es lo que volvió a hacer que medianamente funcione la economía. Claro. Medianamente es la dolarización de hecho en Venezuela. Argentina tiene un problema que tiene la moneda destruida. ¿Cómo sale de eso? Bueno, estamos viendo propuestas de todo tipo, de la dolarización a la creación de una moneda nueva. Bueno, pero yo creo que eso está dentro de lo discutible. No le veo en eso no me genera una particular preocupación. Yendo a los impactos de Uruguay. Yo creo que es cierto lo del desacople, en particular en el sentido de lo que decía Labat y un poco también lo que comentaba Esteban, ¿no? Claramente no tenemos los vínculos con el sistema financiero que tuvimos en la crisis del 2002. Y no tenemos una dependencia comercial tan fuerte como en el pasado, ¿no? Una dependencia para nuestras exportaciones, ¿no? Las dos cosas. Bueno, no tenemos tantos depósitos de argentinos como teníamos en aquel momento y no tenemos bancos argentinos en Uruguay, lo cual... que es una bomba. Lo cual es muy bueno en estas circunstancias, es una buena norma de hecho de que no haya. Desde el punto de vista comercial, hoy las exportaciones de Argentina están en un nivel muy bajo. Queda algunos pequeños sectores industriales que sí tienen una dependencia con Argentina, que para esos sectores es muy importante. No es importante desde el punto de vista del comercio global de las exportaciones generales de Uruguay, pero para algunas industrias intensivas en mano de obra hay alguna importancia. Y después, desde el punto de vista de las exportaciones de
de servicios. Afortunadamente ya pasó la temporada y pasó Semana Santa, entonces no vamos a tener hoy la afectación directa sobre el turismo, el efecto de que vengan menos argentinos de lo que podría haber sido si esto hubiera pasado capaz que en enero. Pero pasa la otra cosa que recién anotaba Desiree. Como Argentina está tan tentadora para viajar hacia allá y comprar allá, probablemente haya muchos uruguayos que podrían hacer más turismo interno y sin embargo optan por gastar del otro lado, ¿no? Con dos cosas. Una, esto de que Argentina es muy barato se va a ir relativamente rápido, porque la inflación, el acelere de la inflación, como decía Esteban, una inflación que ya está casi en 150% anual, bueno, no dura mucho el tema de lo barato. Se corre una con otra, la inflación con el dólar. Ahí va. Sí, y a cada rato están las advertencias de los uruguayos que van a Argentina que dicen, ojo que barato está este rubro y este otro. Después hay una cantidad de sectores en los que no, en los que la diferencia no es la que uno cree que hay, ¿no? Claro, va a seguir barato algún producto y los servicios. El cortarse el pelo, esas cosas van a estar muy baratas. Gastronomía, transporte, parecería que ahí todavía hay ventajas. Después ahí todavía hay ventajas, pero yo creo que la inflación se va a comer en unos meses, esto salvo, bueno, que es una devaluación brutal que no está fuera del escenario. Pero creo que también hay un tema importante que creo que era lo que comentaba, deciré, que tenemos un cambio estructural que hay que asumir. El Uruguay y Argentina durante muchas décadas, durante mucho tiempo fueron países relativamente similares en términos de ingreso por habitante. Éramos más o menos igual de ricos o igual de pobres, como lo quieran ver, que Argentina. Y se ha abierto una brecha con Argentina que hoy Uruguay va a ser, por lo menos por algún tiempo, bastante más rico en términos de ingreso por habitante, en términos de poder de compra que Argentina. Y eso es una diferencia que no es un aspecto, me parece, estructural que hay que incorporar, que va a afectar a los departamentos de frontera y que es muy difícil tomar políticas macroeconómicas generales, porque qué medidas se puede tomar de compensación de eso. No es un tema que se resuelva fácilmente. Afecta mucho a los departamentos de frontera, ahí los impactos son de todo tipo, incluyendo uruguayos que se van a vivir del otro lado, ¿no? Se encuentran la manera, con amigos, con familiares, etcétera, para instalarse del otro lado. Hay hasta mudanzas. Y después, casos hasta anecdóticos, ¿no? De servicios o productos que se compran del otro lado, ¿no? Consultas médicas, oftalmólogos, dentistas, que terminan yéndose a comprar, entre comillas, un servicio que se terminan yendo a comprar a Argentina en vez de los profesionales del lado de acá, ¿no? Y otro tema que también vamos a ver que es producto de la situación argentina es una migración de argentinos a Uruguay que ya se está dando, que no es la migración que vino de la pandemia, que es una migración de gente con problemas económicos, que desesperada, buscando algún tipo de solución, y que también va a ser un desafío para Uruguay. No sabemos la magnitud de eso. Por ahora no es un número que nos cambie el mapa, pero ojo que la situación argentina se descontrola, ahí va a haber otro efecto importante. Agrego, antes de darle a Martín, más efectos, porque hay algunos que están como escondidos, ¿no? Yo recién me detenía en el litoral, y estamos todos muy preocupados por el litoral, ¿no? De Río Negro para arriba, Colonia incluso, pero ¿qué pasa en otras partes del país? Hay muchos servicios que se están hoy telecomprando en Montevideo, yo qué sé. Exacto. Hoy, yo qué sé, podría mencionar de vuelta un ejemplo que puede llamar la atención. Consultas psicológicas en Argentina. Todo lo que se puede hacer. Hoy una consulta psicológica puede hacerse por Zoom. Bueno, si se hace con un psicólogo argentino es más barata. Es el país con mayor densidad de psiquiatras. Argentina tiene muchos psiquiatras y psicólogos. Solo le gana a Nueva York. Y entonces eso que hoy se puede hacer a través de los métodos digitales, Zoom, etcétera, termina metiéndose en el mercado uruguayo, lejos del litoral, ¿no? Y así podríamos seguir con otros ejemplos. Y menciono otra más. Tú hablabas de la venida de argentinos con problemas económicos para acá. También está habiendo uruguayos que se mudan allá para trabajar para acá. O sea, claro, para el costo de vida sea más barato. Claro, instalados en Argentina con el costo de vida argentino, trabajan para Uruguay y cobran retribuciones acá, ¿no? Sí, exacto. Y lo lío con los camioneros. Bueno, ahí tenés otro elemento distorsionado. A mí me parece que
digamos, una sensación que tengo es que nos falta en nuestra discusión cuestiones de mediano y largo plazo. Es decir, uno podría decir un razonamiento, bueno, desacople. Estamos viendo que no fue bien, digamos, ¿no? O podríamos hacer el contrafáctico de si siguiéramos tan acoplados a Argentina, ¿cómo estaríamos nosotros ahora y las preocupaciones que tendríamos? Bueno, pero sabemos que tenemos algunos sectores en donde eso no lo logramos, por ejemplo el turismo. Hoy en día, además, Uruguay tiene una llegada a nivel internacional que no tenía antes, que se combina además con la generalización y el avance tecnológico, la velocidad que se transmite información, pero Uruguay aparentemente es un país más conocido en el exterior. ¿Qué estamos haciendo en el corto, pero sobre todo en el mediano y largo plazo para decir, tenemos X cantidad en general, más o menos promedio, de turistas argentinos que necesitamos que vengan de otros lugares? Que no es algo que estoy planteando muy complicado, ¿no? Es decir, bueno, en realidad ese público objetivo puede estar en tal y tal mercado, entonces apuntemos, por ejemplo, campañas de marketing, preparemos el turismo para esos mercados, vendamos lo que esa gente busca y que puede encontrar en Uruguay, etcétera. Ahí me parece que hay una cosa que yo no sé en qué anda el Ministerio de Turismo, lo digo así. Y lo otro que es, leí alguna de las notas que preparó la producción sobre el problema del litoral. Y Emiliano recién decía, se compran servicios, o sea, está bien, la frontera sigue teniendo problemas típicos de frontera, de estar muy cerca en territorio con otro país, pero tenemos fenómenos nuevos, el uso de las tecnologías para vender servicios al exterior o para comprar servicios del exterior, también debiera ser, o puede ser algo por lo que nos lamentemos, o una herramienta para ver cómo en la región del litoral depende cada vez menos de su situación, en este caso de estar muy cerca de Argentina. Porque cosa... ¿Tú estás dando vuelta al razonamiento? Yo lo que digo es... Ver la oportunidad. Podemos discutir sobre el 0 kilo, ¿no? Yo la verdad que no tengo me tendría que poner a leer no tengo una opinión sobre el 0 kilo. Ahora, me parece que las discusiones sobre el corto plazo son importantes porque hay gente que la está pasando mal y porque los niveles de desempleo en el litoral son los más altos del país, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades? Nosotros tenemos, en el país se ha extendido la producción de conocimiento, es decir, la Universidad de la República y la UTEC no solo extendió la enseñanza, sino la investigación en todo el país. Pero justo, por ejemplo, en Salto, tenemos una historia de presencia de la universidad. Y yo me acuerdo el año pasado, el anterior, en perspectiva, las notas a un científico de la universidad diciendo, bueno, instalamos un laboratorio con un nivel de bioseguridad, perdón, disculpen si estoy diciendo inexacto, que no había en todo el país. Entonces, lo que digo es, ¿cómo deja para las cosas negativas el litoral de ser tan frontera? Porque es cierto, estás frontera, estás pegado a Argentina, pero estás mucho más cerca de todo el mundo si querés. Si usás las nuevas tecnologías, o sea, en definitiva, lo que decía Emiliano, esto es un problema, pero a mediano y largo plazo pueden ser oportunidades para encontrar soluciones que no dependan de ver si reprimimos más o menos la frontera, si el 0 kilo, que son cosas que te resuelven con suerte para la semana siguiente. No sé si otros van a ir por este lado de dar vuelta el ángulo, pero a ver. Yo quería comentar, me parece muy interesante el giro que le da Martín, porque, a ver, hay que ser creativos, ¿no? Era un poco lo que vos decías, y en esto de la competencia, que sin querer la tenemos, con los servicios argentinos, por lo menos los servicios que se pueden ofrecer a nivel digital y los que también se pueden acceder simplemente cruzando el charco, por decirlo de una forma burda, tenemos que ver nosotros de qué forma nos hacemos más atractivos, ¿no? O sea, cómo manejamos la riqueza que tenemos intelectual, tecnológica, de apertura al mundo, de un montón de cosas para ser un poquito más atractivos al propio mercado interno e incluso mismo para el exterior, para que capaz que en Argentina diga, se me ocurre, ¿no? Que disculpen si estoy tirando alguna fruta, pero se me ocurre decir, bueno, ¿qué me aporta a mí venir a una consulta o a una terapia o algo en Uruguay? ¿Qué es lo que qué me ofrece Uruguay que no me ofrece Argentina? Y yo creo que tenemos muchas cosas para ofrecer. O sea, tenemos seguridad, tenemos tranquilidad, tenemos cosas que incluso en Argentina hoy por hoy deben ser codiciadas. Entonces,
tratar de explotar eso me parece muy interesante, y creo que es una vuelta de tuerca que no va exactamente a los pequeños parches que comparto con Martín, que pueden ser parches, bueno, tomamos esta medida paliativa o tomamos otra medida paliativa, pero son parches. Hay que tratar de pensar estructuralmente a largo plazo de cómo volvernos más atractivos y ofrecer algo del nicho del mercado que no estén ofreciendo en Argentina, a pesar de lo barato que sea. No, quería ir un poco por ahí. Bueno, yo creo que en este tipo de situaciones lo primero que hay que tener en cuenta es cuánto va a durar. Porque que va a durar, va a durar. Entonces, por lo tanto, ya sabemos, no tenemos el contacto terrible el contacto financiero que empezó hace unos cuantos años, empezó en el 2004, 2003. Lo empezó Jorge Valle, lo empezó la realidad y después se consolidó durante los 15 años y este año no se ha modificado, no hay una dependencia financiera en absoluto. Y además porque dejamos de soñar con venderle servicios financieros al mundo como principal podemos, actividad. Ya hay normas que no podemos, no somos plaza financiera. Segundo, ¿cuánto va a durar? Y mire, gane quien gane, esto va para 2-3 años en el mejor de los casos. No hay otra perspectiva. Hay que pensarlo en 2 o 3 años. La tendencia puede ser una explosión que se dé este año electoral hasta por razones de interés político de las diferentes fuerzas, o se puede prolongar. Pero incluso que gane la oposición, no hay nada que te garantice que al otro año, con el nivel de endeudamiento, con todo, pueda haber un cambio de actitud de la gente. Pero en la Argentina es el país del mundo donde entre la sociedad y la política democrática, porque sigue siendo un país democrático notoriamente, hay una diferencia abismal. Ahí sí hay una brecha abismal. No entre ellos, que ya no es brecha, es una guerra frontal, entre todos contra todos, adentro de los propios partidos. Acá estamos hablando de la sociedad con más premios Nobel de América Latina, de la sociedad con la mayor creación artística de América Latina, de todo eso. Entonces, y sin embargo, a nivel político es para llorar. Yo lo sigo todos los días por razones profesionales, etc. Ahora, entonces, nosotros tenemos que pensar, soluciones a corto plazo relativamente las tenemos que tener, porque la gente morfa todos los días. Entonces, hay que pensar una combinación nacional y departamental de medidas para, digamos, aminorar el impacto. Borrarlo cuando se dan estas diferencias es imposible. Es imposible. Es decir, vamos a resolver. Toda la buena imaginación que tengamos para tratar de equilibrar y para esperar, mejor. Segundo, tenemos que pensar la macroeconomía con un vecino de este tamaño al lado. Es imposible. No podés no considerarlo. Tercero, ¿dónde nos puede golpear, además de la ida, además, digamos, del tema de ir a comprar a la Argentina, no el turismo en la Argentina, sino ir a comprar? Es en el turismo. Es en el servicio que siempre fuimos más dependientes y que no es fácil. Y que la vida lo demostró. El viceministro, el subsecretario, a la primera semana dijo que esta iba a ser la mejor temporada. Tú comparás los números globales y no es así. Y es lógico no sea así. Y no tiene que doler a todos que no sea así. Porque era imposible que fuera igual que los años en que teníamos una situación más o menos equilibrada. Ahora, yo creo que en el turismo es donde hay que pensar una estructura una estrategia de corto, de mediano y de largo plazo. Sin asombrarnos de que las colas en los puentes van a ser paldados, porque los uruguayos somos especialistas en esto, vamos a entendernos claros. Desde el nacimiento de la patria, el contrabando ha sido parte esencial de nuestra identidad, ¿no? Dos datos del hoy. Nos cuenta un oyente que la Universidad de Entre Ríos informó hace pocos días, 2-3 semanas, que estiman en 1.000 las familias salteñas que están viviendo en Concordia y trabajando en Salto, ¿no? Viven en Concordia y trabajan en Salto. Otro dato, Guillermo, me operé los ojos en Argentina con el mejor, mucho más barato que Uruguay, demasiada diferencia. Mendoza. Y agrega, somos miles los que nos hemos operado los ojos allá. Hay una provincia
que es Mendoza, O sea, apariencia de los ojos. enfatiza, no es solo la gente que va a comprar productos básicos, el movimiento no es solo ese comercial así más obvio, ¿no? No, de acuerdo que está pasando eso. Dos apuntes. Uno, yo creo que algunas cosas se están haciendo, ¿no? En la política de incentivar la llegada de cruceros, por ejemplo, tuvimos la mejor temporada de cruceros de los últimos 8 años, una cosa así. La temporada turística nos agarró justo ahí en una ventana que yo creo fue en llegada de personas fue buena en comparación con los últimos años, bajó un poco el gasto por turista, pero dadas las circunstancias yo creo que fue una buena temporada. Yo creo que la solución, sí, no el problema, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Mejorar condiciones generales. Que Uruguay procese las reformas que tiene que hacer para ser competitivo, para mejorar su productividad, para crecer más, para mejorar nuestro nivel de vida. Yo no creo mucho en las políticas sectoriales de vamos a tratar de incentivar tal actividad no creo mucho en el Estado diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Creo que si se crean las condiciones generales, es la gente la que encuentra cuáles son las oportunidades y qué es lo que tiene que hacer. Y un apunte final sobre la situación de Argentina. Yo creo que, en línea con lo que decía Esteban, aunque haya un cambio de gobierno, lo que tendría que hacer el gobierno que asuma para empezar a enderezar la situación es políticamente muy difícil de hacer. Es muy difícil que el Parlamento se lo lleve. Muy traumático. Es muy traumático porque para arrancar requiere un ajuste fenomenal. Y un gobierno que entra en un ajuste fenomenal se acaba el capital político probablemente en un día. Lo que hizo Macri, que no lo hizo, lo pagaron al final, ¿no? Claro, bueno, Macri no lo hizo y así le fue. Y en una situación que era menos. Lo que hizo dejó un desastre, ¿no? Bueno, pero fue más por. Y se le dice que no hizo todo. Pero dejó una inflación de 53% y estamos en 150. Pero fue por lo que no hizo, no por lo que hizo el problema con el gobierno de Macri. Y en una situación que era mejor que la actual. No, si no, además que aumentó el gasto, aumentó el déficit, aumentó la inflación, no hizo lo que tenía que hacer. Pero no fue lo que tenía que hacer. Yo creo que esa contradicción entre el aumento, entre el deber ser, lo que debería ser el gobierno que asuma y la enorme dificultad para que lo pueda hacer, está el nudo principal de Argentina. Es casi una tormenta perfecta. Le falta un poco de ingredientes para ser una tormenta perfecta. Un apunte para agarrarme a algo que decía Hernán sobre el cambio o determinados cambios que tenemos que procesar en cuestiones generales. Yo creo claramente que apostar al futuro y un pie de página, cuando yo hablaba de dar la vuelta, no es ver cómo competimos con Argentina, sino es ver cómo nos desacoplamos y entre otras cosas somos más soberanos. Y claro, creo que en ese sentido hay cosas que se están haciendo, por ejemplo, en este gobierno, que van en contra de este planteo, por lo menos el planteo que estoy haciendo yo, cuando se recortan ciencia y tecnología. Pero es un disparate, que además lo digo para ver si en algún momento se revierte, porque creo que una de las claves para el mediano y largo plazo es reforzar la inversión en ciencia y tecnología con una cabeza de pensar el país en términos de regiones, y no obviamente reforzar con una cabeza centralista. Entonces me parece que mejorar las condiciones o mejorar la productividad y la competitividad pasa sobre todo por ganar soberanía en términos específicamente de construcción de conocimiento, de capacidad de innovación, etcétera. Yo me pregunto igual, ¿nos podemos desacoplar realmente de Argentina? Totalmente. ¿Es posible eso? Totalmente. Bueno, mucho se ha hecho. O sea, capaz que alguien con esta discusión en el 2003 decía, no, están planteando una locura, que solo el 8% actualmente de los depósitos que hay en Uruguay sean argentinos, ¿no? Si se planteaba en el 2003 decían, no, pará. Demoramos 20 años. Y el Uruguay lo logró. 20 años. Miraba entre los mensajes de los oyentes ¿quién lo manda? Aldo dice: cuando me jubile me voy a ir a vivir a Argentina. Y yo replico, ¿a qué Argentina se va a ir a vivir, no? O sea, sí. ¿qué situación tendrá Argentina dentro de un tiempo? Porque esta es una discusión que hasta se puede plantear hoy. Cuando se va a Argentina a aprovechar los precios convenientes, se levanta la cabeza y se mira alrededor, se observa el paisaje
se observa el entorno, o sea, lo mal que está Argentina, lo mal que está la gente en Argentina. Exactamente. ¿No? Y vivir no es lo mismo que ir a comprar y volver, ¿eh? Y agrego, me estoy deteniendo por ahora en lo visible, ¿no? La pobreza, la miseria, los locales cerrados, el deterioro. Pasa al 11. Y la parte política, y toda esa inestabilidad política que no se sabe a dónde puede llevar. O sea, tenemos en cuenta todo eso cuando, entre comillas, aprovechamos el desnivel cambiario con Argentina. Y además, no te digo si prender la televisión, ¿no? Bueno, que también lo podés hacer acá. ¿Qué porcentaje de kilómetros cuadrados recorremos cuando vamos a Argentina? En general se habla, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, y se habla de una partecita de la ciudad de Buenos Aires, que es la típica que vamos cuando ahora no se habla del resto de la ciudad, del conurbano bonaerense o del interior de Argentina, el norte argentino. Ahí hay situaciones todavía mucho más complicadas que la que nosotros vemos cuando vamos y yo lo entiendo, yo soy de los que voy a la farmacia antes de volver, porque te sale la verdad que te haces la farmacia es un ahorro que eso no tiene una tontería comprando shampoo y desodorante. Sí, la misma marca de dentífrico cuesta 20% en la Argentina que en el Uruguay. Empezó el intercambio de datos típicos de gran conversación entre Uruguay. Ahí hay cosas que podemos hacer. Claro que podemos hacer. En ese rubro. Sí, ¿qué puede hacer? A ver. Claro. ¿Le podés tirar ahora la premisa acá? Pero todo el mundo si me deja Emiliano. Sí, dale, porque se nos fue el tiempo, pero esto es un ejemplo importante de algo donde se puede trabajar. A ver. La razón por la que el mismo producto de higiene personal, digamos, para no decir pasta de dientes, que es lo que decimos siempre, que salga el doble o el triple, además ahora incentivado por el tipo de cambio, pero en general siempre es así, se tiene que ver con las condiciones de importación que tiene Uruguay, porque es la misma pasta de dientes que no se fabrica en Uruguay. Exactamente. La que tiene esa diferencia. Ahí hay temas de permisos de importación y demás que yo creo que son cambiando regulaciones, esa situación puede cambiar. Exactamente. Bien. El tema, por supuesto, queda en nuestra agenda. Ahora vamos a un segundo asunto, más estrictamente uruguayo, podría decirse, más 100% de la política y la vida social de nuestro país.